días a todos, muchas gracias por venir. Yo creo que ya más o menos las caras nos vamos conociendo. Esta edición de Jornadas Científicas de San Lorenzo del Escorial, organizada por la Ateneo Estudianense, con la colaboración del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y especialmente las Concejalías de Educación y Cultura. Y muchísimas gracias, por supuesto, al personal de la Casa de Cultura, que nos está apoyando continuamente. Vamos a una nueva charla. Pediros, por favor, antes de empezar, las mascarillas bien puestas, no nos las podemos quitar, no nos podemos cambiar de sitio y cumplir todo el protocolo de seguridad. Una vez dicho eso, vamos a una nueva charla donde estas jornadas sabéis que están más centradas en las máquinas, pues nos van a contar algo más de las máquinas, pero no de las que conocemos yo creo que ahora, ¿no? Nos vamos... Ah, sí, las seguimos, pues, si queréis esto. Paco Álvarez, que ya es un gran conocido nuestro, un amigo, nos va a dar una charla sobre tecnología de antes y tecnología de ahora. Y bueno, espero que sea de vuestro agrado. Todas las charlas se están grabando, con lo cual las podéis ver en la web de la Ateneo Estudianense. Muchísimas gracias a todos. Y esta tarde hablaremos también de las máquinas desde otro punto un poco más diferente. Y va a ser en el edificio del casino, que es la calle del Rey, número 36, justo enfrente del Colegio San Lorenzo, en la primera planta, a las 6 de la tarde. Así es que nos vemos allí luego. Gracias. Muchas gracias, Soli, muchas gracias a la Ateneo Estudianense, al Ayuntamiento y sobre todo a vosotros por haberos atrevido a venir con la que está cayendo, ¿no? Que parece que nos da todo un poquito de miedo, pero yo creo que hay que seguir para adelante y hay que seguir haciendo cosas y es muy agradecer que a pesar de todos los miedos y de que parece que la única enfermedad que existe es este virus, pues haya instituciones que se sigan atreviendo a apostar porque nos comuniquemos y comuniquemos cosas y sobre todo en relación con la ciencia, la tecnología y todo lo demás. Vale, una vez dicha la parte seria, para los que no me conocéis, me llamo Paco Álvarez, vamos a dejarlo en que soy escritor y escribo sobre todo cosas que tengan que ver con Roma, pero no en el sentido clásico y académico, sino que un poquito más mi obsesión es comparar las cosas de la Roma antigua que sigan siendo totalmente diferentes hoy. En ese sentido acabo de escribir un bonito libro que se llama Estamos locos estos romanos, que está disponible en la librería Azorín, que han tenido a bien poner un puesto en el pasillo, o sea que si os gusta lo que digo, pues oye, podéis ampliar información en el libro. ¿Los firmarás luego al final? Los firmaré, por supuesto, hombre, faltaría más, ¿no? Lo firmo, me hago fotos, o sea, ya que te digo, vamos, encima que lo compráis. Entonces, bueno, yo quería hablar de alta tecnología antigua, pero antes de hablar de alta tecnología antigua, como somos pocos y estamos separados, me gustaría que entráramos un poquito en calor. Entonces, vamos a hablar, me gustaría que empezáramos por otro lado, que es hablando de la conquista del oeste. Entonces, hace 2300 años el oeste éramos nosotros, era España. España era el fin del mundo, no había nada más allá, el misterio. España era un país, una tierra casi mitológica, una tierra en la que había oro a raudales, en la que las médulas podrían hablar de eso. Es el país donde más oro había, es un país donde había tribus de salvajes, beligerantes, los cántabros, los asturios, los lusitanos. Había, bueno, grandísimas llanuras, cualquiera que haya estado en La Mancha, pues, wow, eso sí que son grandes llanuras y no las de los Apalaches. Ya no había bisontes en la época romana, pero los había habido. En Altamira están pintados hasta por el techo, ¿no? O sea, quiero decir, hay muchos parecidos con la conquista romana. Y a lo mejor los romanos no extendieron las vías del ferrocarril, pero sí extendieron vías que desde cualquier sitio de Hispania llevan a Roma, y desde Roma a Hispania, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. Entonces, curiosamente, cuando yo era pequeño, y bueno, todavía sigue habiendo, hubo un género cinematográfico americano que trataba sobre la conquista del oeste, sobre lo que para ellos era la conquista del oeste,
y que todos llegamos incluso a jugar, ¿no? En su época con el fuerte Comanche, con los indios, con los vaqueros y todo esto. Entonces, yo os quería preguntar así un poquito para romper el hielo, títulos de películas del oeste que recordéis, por 25 pesetas. Tiempo. Por ejemplo. El bueno, el malo y el feo. La conquista del oeste. La conquista del oeste. ¿Caballero? La diligencia. La diligencia. Solo ante el peligro. Por un puñado de dólares, muy bueno. También había un montón de series, no sé si os acordáis, Bonanza, Gran Chaparral, El Virginiano, La Casa de la Pradera también era... Vale. O sea, quiero decir, conocemos un montón de películas que hablen de la conquista del oeste americano. Y ahora, ¿cuántas películas conocéis que hablen de la conquista de Hispania por los romanos? Ninguna. ¿Por qué? ¿Por qué nadie nos ha contado nuestro pasado? ¿Por qué nadie nos ha dicho, por qué yo jugaba con indios y con vaqueros y no jugaba con romanitos y celtas? No tiene ningún sentido. O sea, quiero decir, ¿qué carajos tiene que ver la conquista del oeste americano? Que aparte, pues quiero decir, es caminar para allá, al oeste, y ir matando a todos los indios de camino, básicamente. No hicieron nada más. No crearon una civilización. Y la conquista de nuestro oeste, la conquista de Hispania, sí creó una civilización. Los romanos, en vez de matar a toda la gente que se encontraron y poner unas guarniciones controlando las minas y todo lo demás, crearon pequeñitas ciudades que a escala y a imagen y semejanza de Roma. Y crearon una civilización mixta que permitió que los romanos seamos como los bilbaínos, podemos hacer donde nos dé la gana. O sea, obviamente Trajano era más romano que nadie, pero nació en Santiponce, Sevilla, ¿no? Y Adriano, y Teodosio, que nació en Segovia. O sea, quiero decir, dimos emperadores, dimos escritores, dimos un montón de cosas, y la conquista del oeste, la que mola, es la nuestra. O sea, es esa de hace 2300 años. Es esa que no nos cuentan, que no nos contaron a nosotros y que no le están contando a nuestros hijos en el colegio tampoco, porque les hablan de la herencia de los godos, de las herencias árabes, que están fenomenal todas, pero que lo que más somos antes que todo eso es romanos. Y los romanos eran muy modernos, y ahí entra un poco en esto que vamos a hablar hoy, alta tecnología antigua. Los antiguos eran muy modernos. Pues para empezar por algo simple y sencillo y muy antiguo, vamos a hablar de guerra bacteriológica. Antes hemos estado hablando, ¿no?, de cómo podemos modificar las bacterias. Pues en el 1500 a.C. los hititas ya utilizaban guerra bacteriológica, introducían, claro, no podían hacer esto del CRIS y mandar la bacteria sola, pero sí mandaban cuerpos de personas que hubieran muerto por peste a los campamentos de los enemigos. En la época romana se sabe del caso de, creo que fue en Atra, por la zona de Siria, que estaba la ciudad sitiada por los romanos y los locales, para intentar evitar que los romanos se mantuvieran en ese sitio, pues se les ocurrió enviar vasijas llenas de escorpiones y tirarlas con las catapultas, ¡puf!, para que cayeran al ejército, a donde estaba el campamento del ejército romano, y los romanos, pues, picados por los escorpiones, se fueran. No ocurrió así, obviamente, pero sí se utilizaba la guerra bacteriológica. Y no solo a esos niveles de voy a mandarte ánforas llenas de escorpiones o un tío muerto por peste para que la gente se contagie, sino que las propias espadas de los legionarios romanos eran armas químicas o bacteriológicas. ¿Por qué? Porque los romanos sabíamos desde siempre que los microbios existen. Y no es que lo diga yo, es que lo decía Varrón, el autor del siglo I a.C., que dice que hay que evitar los pantanos y las marismas, ya que en dichas áreas hay una raza de ciertas criaturas diminutas que no se pueden ver por los ojos, pero que flotan en el aire y entran al cuerpo por la boca y la nariz y causan enfermedades graves. Esto está escrito hace 2000 años. Obviamente ellos no tenían microscopio, tenían manera de saber que había virus. Y virus, por cierto, quiere decir veneno en latín, veneno, tal cual. Entonces, ellos no tenían manera de saber que existían realmente, pero habían visto que las armas, que las heridas matan días después.
días después de ser infligidas. O sea, un tío que tiene un corte en un brazo, después de una batallita, a lo mejor a los 3 días se moría. Eso llevó a que luego en la Edad Media intentaran pensar los médicos de entonces que si se aplicaba un ungüento a la arma, a lo mejor se curaba el tío que había recibido una herida por ella. Algo bastante absurdo. Los legionarios romanos nunca limpiaban las espadas, hasta el punto de que hay un día al año en Roma que se celebraba un festival que se llamaba el Armilusculum, que durante ese festival se limpiaba, digamos, místicamente las armas, o sea, se limpiaban las armaduras y todo lo demás, pero jamás el filo de la espada. Se limpiaba un poco, pero de cara a los dioses y tal, y solo ese día al año, y solo para ofrecerle a Marte, esto se hacía después de la temporada de guerra, en octubre, noviembre, para ofrecerle a Marte, digamos, lo que habías hecho con tu espada el año anterior, y para decir, y para el año que viene la tengo limpita, pero limpita de manera lustral, o sea, quiero decir, de manera teórica, no limpia del todo. Eso de que una espada pueda matar 3, 4, 5 días después es lógico en una época en la que no existen antibióticos. O sea, cualquier infección evidentemente te puede matar. Pero lo curioso no es eso. Lo curioso es que los romanos lo supieran, como hemos visto, lo dejaran por escrito. Y el tema de la guerra y Roma, pues es bastante recurrente, no solo en el tema de las espadas, sino en el tema de las balas de plomo. Esto de plata y plomo, todos lo hemos visto. Vale. El plomo, como sabéis, bueno, los romanos distinguían entre 2 tipos de plomo. El plomo negro y el plomo cándido o blanco. El plomo cándido sería el estaño. Cuando en la Edad Media se perdió el conocimiento de un montón de cosas, entre otras se perdió ese conocimiento de qué era plomo blanco y qué era plomo negro. El plomo negro mata, ¿no? Pero el plomo negro tiene otras ventajas. Por ejemplo, sirve para echarlo al vino con agua y que el vino siga sabiendo más o menos a vino. Entonces, para adulterar el vino. Sirve para mejorar el aliento. Entonces, se llegaron a hacer incluso dientes de plomo. Pero al final el plomo mata. El plomo, no solo en balas, sino que el plomo mata. Pero, de hecho, es posible que Beethoven muriera precisamente porque, como le daba bastante al tintorro, pues resulta que terminó envenenándose por plomo porque tomaba vino peleón, vino barato, que estaba mezclado con plomo. Hubo papas que prohibieron que se le echara plomo al vino. Y luego también, durante gran parte de la antigüedad, tanto en la época romana como incluso en el siglo XIX, era muy del gusto de la gente, digamos, el cutis pálido. Y claro, si tomas plomo, pues te pones pálido, ¿no? Pero te pones tan pálido que lo más probable es que palmes, ¿no? O sea, pero se consigue esa palidez al final. Y bueno, antes fuerza que sencilla, ¿no? Como decía la canción. Y entonces, bueno, pues la gente usaba el plomo para todo eso. Pero de lo que quería hablar yo de la tecnología del plomo es que resulta que hay las balas romanas eran de plomo desde el siglo I a.C. Esto que tenemos aquí es una bala de honda, de las ondas que usaban por ejemplo, y sobre todo los honderos baleares. Las Islas Baleares se llaman así por el verbo baleo, que en latín quiere decir arrojar, lanzar, y que es de donde viene, por ejemplo, la palabra bala, ¿no? Entonces, quiero decir, los honderos baleares son el primer, digamos, cuerpo de élite de íbero o de Occidente de la historia del mundo. Eran tan curiosos que su propia actividad le dio nombre a las islas, pero no solo en latín, las Islas Baleares, como las seguimos llamando, sino que en griego distinguían los griegos distinguían como entre 2 archipiélagos. Por un lado, las Gimnasias, que serían Mallorca y Menorca, y por otro lado las Pitiusas, que serían Formentera y Ibiza. Pitiusas es por pitis, que quiere decir pino en griego, entonces porque eran pues unas islas pobladas de pinos, y las Gimnasias se llamaban así porque los honderos baleares llevaban muy poca ropa en el combate, iban desnudos, y desnudos se dice gimnasio, más o menos, o gimnástico en griego antiguo. Entonces, estos honderos baleares, que eran un cuerpo de ejército tan fundamental en la antigüedad, que en el siglo VI a.C. combatían en el otro lado del mundo, y en el siglo
primero, antes de Cristo, estaban todavía combatiendo en la Galia y todo lo demás dentro del ejército romano, tampoco los conocemos mucho, ¿vale? Sí, hay un monumento ahí en Palma de Mallorca, sí, los honderos baleares, sí, me suena más o menos, pero no los conocemos mucho. Los honderos baleares, eso, fueron durante 600 años unos soldados temibles y muy temidos. Y al principio arrojaban piedras de río y todo eso, pero claro, eso es muy difícil de normalizar, es muy complicado. Y hasta que de pronto dijeron, oye, ¿y si las hacemos de plomo? Y entonces hicieron balas de plomo que te permiten varias cosas. Te permiten añadir insultos o el nombre del que hace la bala o insultos al enemigo. En este caso, esto es una bala utilizada, encontrada en Alcalá de Henares, en Madrid, y utilizada en las guerras civiles sertorianas. Entonces, pues, ¿quién te manda la bala? Quinto Sertorio. En esas balas se hacían a veces pequeños agujeritos, de tal manera que cuando era lanzada con la onda, la bala en el aire silbaba y asustaba un poquito al enemigo, como los Stukas en la Segunda Guerra Mundial. Y luego eran balas de plomo que iban a 160 km/h y que mataban. Entonces, quiero decir, las balas de plomo se empezaron a utilizar hace 2100 años y se siguen utilizando. De hecho, cuando se dejaron de utilizar fue cuando dejó de haber armas, digamos, de alcance, ¿no? O sea, pero las balas que utilizamos ahora en el ejército, en todos los ejércitos, por ejemplo, que se llaman para bellum, que en latín quiere decir preparado para la guerra, son balas de plomo que están recubiertas de cobre para que no, el plomo, digamos, la bala no se abra dentro del cuerpo del enemigo y cause una herida más limpia. Se supone que son balas aprobadas por la Convención de Ginebra, o sea, que te hieren pero no te matan, porque entre otras cosas es mejor... cemento, ahora vamos a hablar del cemento. Entre otras cosas, es mucho mejor herir al enemigo que matarle, porque si hieres a uno, eso incapacita a 3 o 4. Uy, espera, que voy a ayudar a este y tal. Y me lo llevo para atrás, aparte de que desmoraliza muchísimo. Un tío gritando, Dios mío, me han dado, que uno que está muerto y se acabó, ¿sabes? El que está muerto, ahí se queda. Entonces, para un ejército es mucho mejor herir a cuantos más enemigos mejor y de tal manera que se desmoralicen y se vayan del campo de batalla. Pero vamos, las balas de plomo, las de plata y plomo que decía el tío de Narcos y todo eso, las que usan nuestros ejércitos modernos, son dignas herederas de esta balita de plomo encontrada en Alcalá de Henares y que es eso del año 80 y tantos antes de Cristo. Y ya que estamos hablando de guerra y de esas cosas, vamos a hablar de cemento. El cemento también, ¡guau, qué moderno el cemento, ¿no? El cemento es una cosa modernísima que tenemos ahora y que nos permite construir y todo eso. Bueno, pues resulta que no. O sea, el cemento obviamente es un invento romano. Pero el problema no es que, vale, pues lo inventaron los romanos, nosotros lo hemos perfeccionado. No, no lo hemos perfeccionado. Hay un proyecto de la UNESCO que tiene más de 25 años, que se llama Romacons, que es un proyecto mundial para que intentemos recuperar la fórmula romana del cemento. ¿Por qué? Porque ellos hacían... Esta es la presa de Proserpina, en Extremadura, al lado de Mérida. Es una presa romana que lleva funcionando 2000 y pico de años y que no tiene una grieta. Pero el cemento que nosotros hacemos, que además, por cierto, necesitamos 1500 grados centígrados para hacerlo, el cemento que llamamos Portland, es un cemento que a partir de los 50 años, en contacto con el agua, se convierte en arena. Empieza a crear grietas, el agua penetra en él y se destruye. Por lo tanto, nuestras presas no duran nada y nuestras obras no duran. Mientras que esto lleva 2000 y pico años ahí y cuando el cemento romano entra en contacto con el agua y el agua se filtra, dentro del cemento sus moléculas se cristalizan y se endurecen, haciéndolo más fuerte todavía. O sea, quiero decir, el acueducto de Segovia, por ejemplo, no funciona ahora porque no queremos que funcione, pero aparte de que está construido sin ni siquiera usar cemento en la parte de abajo, en la parte que va en contacto con el agua y que se hace en una altura constante de 5 grados desde el origen, del puerto hasta donde termina el acueducto, para que el agua vaya rápido, pero no demasiado rápido, en la parte que va en contacto con el agua sí se utiliza ese cemento porque es absolutamente impermeable para siempre. Pero no solo es que sea tan maravilloso ese cemento que no sepamos hacerlo, es que aparte los romanos lo hacían en temperatura ambiente.
con lo cual no contaminaban nada. En hacer nuestro cemento, pues eso, si habéis pasado al lado de una cementera, eso es un asco. Pero los romanos obviamente no podían producir 1500 grados, pero no lo producían para construir su cemento porque no era lógico. Entonces, de algún modo, nosotros sabemos que la tobermorita y otros elementos podemos analizar el cemento romano, pero no sabemos cómo construirla. Hacer todavía esos elementos, cómo construirlos sin contaminar muchísimo más y sin que fueran absolutamente carísimos. Entonces no hemos sido capaces de recuperar todavía esa altísima tecnología que tenían los romanos. Otro ejemplo es el famoso Panteón de Agripa en Roma, que la parte curiosa del Panteón es la cúpula de la que vamos a hablar, pero bueno, aquí tenéis este edificio que se terminó en época de Adriano, que casualmente era un emperador hispano. Sus columnas, cada una de ellas, son de una sola pieza, de arriba abajo, y están construidas en una cantera que está como a 1500 kilómetros del Nilo. En hacer cada una de ellas, un equipo de 30 personas podía tardar 3 años. Hay un montón, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, creo que tiene como 18, ¿no? Así, más o menos ahora. Entonces, imaginaros la burrada que es transportar esto desde 1000 y pico kilómetros más lejos del Nilo hasta Roma, solo para ponerlas aquí en la puerta de uno de los edificios de Roma, que tampoco es el más importante en su época. ¿Para qué es importante o por qué es importante para nosotros? Por su cúpula. La cúpula del Panteón, este no es el Panteón, este es el monumento a Jefferson en Washington, que curiosamente es una copia americana exacta, exacta, salvo por la columnata paladiana que lo rodea. Pero vamos, la cúpula del Panteón, la cúpula de los que habéis estado en Roma, obviamente la recordáis, es impresionante, es perfecta. Y es la cúpula más grande que el hombre ha sido capaz de construir hasta 1913. Y esto se hizo en el año 138, más o menos. 138, 140, vale. Es el Panteón de Agripa, porque Agripa construyó un panteón antes. Agripa es el lugarteniente de Augusto y eso es el primer siglo. Pero el panteón que vemos ahora prácticamente es el de ¿cómo se llama este? Apolodoro de Halicarnaso, que es el arquitecto de Trajano, y de Adriano, casualmente los dos españoles. Esta cúpula tan perfecta está construida de tal manera que cuanto más alto está la construcción, menos pesa. Pero su diámetro es tan maravilloso que permite, lo que tengo aquí, bueno, este es el cuadro de Dalí, que cabeza Rafael Esca estallando, que como veis tiene en su interior una reproducción de la cúpula del Panteón. Y esta es la famosa primera cúpula más grande que hemos podido construir, que esto está en Polonia, que se llama la cúpula del Centenario. Se construyó en 1913 para conmemorar los 100 años de una batalla que habían ganado Napoleón. Esto es lo que quería que viéramos. Dentro del Panteón de Agripa está tan bien construido que cabría una circunferencia perfecta, de tal manera que la mitad superior sería el equivalente a la cúpula y la mitad inferior de esa circunferencia, o de ese círculo, de esa pelota, de ese planeta, cabría perfectamente hasta donde llega el suelo. Tiene 43,44 metros de diámetro. Es una obra de arte que hemos tardado 20 siglos en poder hacer, y eso que ahora tenemos acero, hormigón, no sé qué, pero ni la cúpula de San Pedro en el Vaticano, la famosa de Miguel Ángel, ni la cúpula de la Catedral de Florencia, ni nada de nada ha podido reproducir algo tan curioso. Y por no quedarnos solo en grandes obras de ingeniería y de guerra, pues quería que habláramos del hidráulis. El hidráulis es el primer instrumento musical con teclado que existió en la historia. Era una especie de órgano que funcionaba con agua en vez de con aire. Los órganos primeros de iglesia, los que se movían con los pedales, si recordáis, eso es a base de insuflar aire a presión. Esto era a partir de agua a presión. El hidráulis tenía un teclado, igual que el órgano, y el hidráulis, pues, se conservan algunos
algunos restos. Esto sería más o menos cómo funcionaría. Esto es una reconstrucción moderna. Y estos son algunos restos hallados en Grecia y montados de cómo serían los tubos en los que ese agua conseguiría construir esas notas. No sabemos muy bien cómo sonaría, pero sí sabemos que hacían música con un teclado, que es algo, pues no sé, absolutamente moderno. Hasta el barroco y las pianolas y todo lo demás no se volvió a recuperar. Y oh, qué casualidad que el barroco y todo lo demás coincide con el neoclasicismo, con cuando se encuentra Pompeya, cuando se descubre Herculano y cuando se empieza a recuperar otra vez en todos los sentidos lo romano. El urbanismo, porque antes las calles no estaban pavimentadas, por ejemplo, pero a raíz del descubrimiento de Pompeya se empiezan a pavimentar. La medicina nueva, porque un montón de cosas. Entonces, bueno, el Hydraulis a lo mejor es una anécdota, pero es curioso. O sea, quiero decir que la música es parte de la tecnología. Los libros, esto lo vamos a pasar muy rápido. Originalmente los libros eran como recordamos en las películas, eran tubos, ¿no? Todo lo demás, pero a los romanos se les ocurrió, digamos, crear cuadernos, que cuadernos quiere decir 4 hojas. O sea, quiere decir coger 2 hojas y 2 hojas, pegarlas por el medio, como los folletos. Casualmente, todos los libros, todos los folletos y todas las cosas que seguimos imprimiendo están basadas en el número 4, ¿no? Porque quiere decir, los libros, los folletos, todo tiene que ser, las revistas tienen que ser múltiplos de 4, porque si no es imposible construirlas y encuadernarlas en 4, ¿no? Y aparte de eso tenían cosas tan chulas como las tablets. Los romanos tenían tablets, solo que de cera. Vale que no te da mucha definición, pero la batería dura un montón, ¿sabes? Y ellos escribían, usaban estas tabletas de cera que se cerraban por el medio para escribir por medio de un stylus, escribir, por ejemplo, un mensaje. Oye, Natalia, quedamos luego para tomar una caña. Cerrabas la tablet y se la dabas a un mensajero que se la llevaba a Natalia. Natalia debajo escribía, vale, nos vemos a la 1 en tal sitio. Y otro mensajero la volvía a traer. Con lo cual, estábamos creando una comunicación que solo ha existido otra vez ahora. O sea, la diferencia es la tecnología, pero ellos lo utilizaban más o menos para lo mismo. Incluso se podían hacer mensajes de grupo. O sea, si yo tengo más tablets, tengo 5 tablets o 2. Pues oye, Natalia, nos vemos luego. Oye, Ricardo, nos vemos luego. Oye, tal, nos vemos luego. Soli, nos vemos luego para tomar una caña. Y mando 4 mensajeros y cada uno contesta. Los mensajeros me lo devuelven. Incluso Ricardo puede añadir un emoticono. Puede dibujar al lado una ánfora y decir, vale, yo llevo el vino. O sea, que quiero decir, el sistema de comunicación mediante tabletas o mediante móviles o mediante todo eso existía y se utilizaba. Y de hecho, lo más parecido a eso que existía es lo que tenemos ahora. Luego, si queréis, podemos discutir este tema, pero es así. O sea, quiero decir, está arqueológicamente comprobado. Y también tenían calculadoras portátiles. No solo calculadoras portátiles. Esto es una reproducción de un ábaco manual, un ábaco abulta más o menos lo que mi teléfono, que les permitía para los romanos pensar que estamos hablando de una civilización que no utiliza el cero, no en la manera en la que lo utilizamos nosotros, no existe el concepto de cero, y que sus números encima son letras, con lo cual es bastante complicado todo, pero tenían que hacer cálculos complicadísimos, porque si no es evidente que no puedes hacer el puente de Alcántara o no puedes hacer el Panteón de Agripa si no cuentas con medios mecánicos para comprobar que tus cálculos mentales o manuales son ciertos, reales y comprobables. Entonces, esta es una reproducción que está en un museo en Berlín, de una reconstrucción, porque claro, las piezas son de madera, de hueso y todo eso, muy complicadas, de cómo ellos llegaron a diseñar una calculadora portátil que permitía llevar en el bolsillo algo capaz de esto creo que son, no sé, las unidades, las decenas, todo eso, y bueno, el mecanismo es manual y complejo, pero te permite calcular perfectamente pues, todo tipo de números. Hay otro invento romano muy curioso que es el odómetro. El odómetro, que viene también para calcular. Antes hemos hablado de las vías romanas, ¿no? Que todas llevan a Roma, pero evidentemente si todas llevan a Roma,
Alguna vía desde Roma lleva exactamente hasta aquí, hasta el Escorial. Los caminos son siempre de dos direcciones. Pero claro, en las vías romanas, como no había entonces ni Google Maps, ni GPS, ni todo eso, se incorporaba una información que tenía que estar inscrita en la propia vía, que son lo que ellos llamaban miliarios, que son parecidos a nuestros hitos kilométricos, Nacional 5, kilómetro 31, solo que aparte de esa información incluía mucho más. Incluía la distancia a la siguiente estación de servicio, que ellos lo llamaban mansio, la distancia a la siguiente ciudad, la distancia desde la anterior ciudad e incluso la longitud total de la vía. Toda esa información se contenía en esos miliarios. Y luego también se contenía quién había pagado el miliario. Pues esto se hizo por orden de Trajano y tal y cual, el príncipe magnífico, y él lo financió. Entonces, pero ¿cómo sabes a qué distancia está la siguiente ciudad? A través de esa vía. No se puede hacer con 2 tíos midiendo con 1 metro. Habría romanos midiendo todavía las 6. O sea, es imposible, es lentísimo. Entonces, ellos inventaron una cosa, que es un odómetro, que viene a ser un mecanismo en el que una rueda dentada gira 400 veces cada milla. Y cuando ha girado esas 400 veces, deja que una bolita caiga. Pues eso va atado a unos caballos y lo llevamos por la carretera. Cada vez que caiga una bolita, estoy a 1 milla de donde he salido. Entonces ahí pongo el miliario. Pasada otra milla, otra bolita, otro miliario, y así. Y de esa manera puedo medir, mientras circulo, la distancia, la longitud que está recorriendo esa carretera. Este sistema, más o menos, se sigue utilizando. ¿Sabes? Ahora, a lo mejor no para medir las carreteras, por cierto. Las comprobaciones actuales sobre las vías romanas han calculado que el margen de error era de un 0,05%. O sea, quiero decir, con nuestros megamodernos sistemas de láser y el satélite y no sé qué, resulta que las variaciones son mínimas y posiblemente se debieran casi siempre a errores humanos. O sea, quiero decir, ellos con este sistema de andar por casa ya eran capaces de medir las distancias. Y ahora, si habéis visto alguna vez a alguien pintando rayas en la carretera o algo así, que llevan como un palito con una rueda, clic, 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 ese es el moderno odómetro, pero el sistema, la explicación es básicamente la misma. Esta es una reconstrucción de un odómetro y un poquito la vista lateral. El tornillo de Arquímedes, nos lo vamos a pasar muy rápido, esto era la manera de subir agua de no sé, desde el Tajo hasta Toledo, por ejemplo. Es un mecanismo que se le supone atribuido a Arquímedes, en el que un cilindro en el que hay dentro, para que nos entendamos, con una escalera de caracol, permite, mediante el giro, que el agua vaya subiendo esa espiral hasta llegar a donde queramos. Luego, obviamente, el movimiento superior pues, se puede unir a un molino o a algún otro tipo o un mecanismo animal que permita subir. El tornillo de Arquímedes es muy importante para la columna de Trajano en Roma. La columna de Trajano, si la recordáis en los foros, es donde se enterró o se enterraron las cenizas del emperador Trajano. Es una columna en la que arriba estaba su imagen, su estatua, ahora hay una de un santo, y por dentro tiene una escalera de caracol, que es la primera escalera de caracol construida en piedra que todavía conservamos. Una escalera de caracol, qué tontería. Qué tontería, ¿no? O sea, quiero decir, de no haber existido el tornillo de Arquímedes, de no haber existido esa manera de construir a partir de un eje central unos triángulos que tienen una longitud determinada, no tendríamos escaleras de caracol, no existirían. O sea, que es algo romano que seguimos utilizando. Esta es la columna por dentro. Como veis, es bastante simple, pero es bastante simple porque estamos acostumbrados desde hace 2000 años a que existan las escaleras de caracol. El pistón, los que tengan coches de 16 válvulas y todo lo demás, o de 24, los pistones son un invento romano que ellos utilizaban y que inventaron para aserrar piedras. Esto se utilizó para hacer también el monasterio de Escorial. Es un sistema que consiste a partir de un molino, en este caso de agua, que al final, a través de unos pistones, convierte esa energía, o digamos, cambia la dirección de esa energía de tal manera que una sierra, que a la vez también se va mojando o algo así, pueda cortar piedras, madera, etcétera, etcétera,
sin necesidad de la intervención del hombre. Esta pieza es un pistón exactamente igual, salvo que en este caso es de madera, exactamente igual a cada una de las 16 válvulas del Golf GTI Pinky. O sea, es otra cosa que seguimos utilizando. Y es exactamente igual, obviamente, a los pistones de las máquinas de vapor. Esto es lo más parecido al molino que acabamos de ver. Y por terminar con algo ya así, que aparentemente es rocambolesco, quería hablar de la conquista del espacio. Y no es que los romanos llegaran a la Luna, no, la cuestión es, hemos hablado de las vías, de cómo se miden, de la tecnología, etcétera, etcétera. Las vías romanas se habían calculado para que su ancho fuera el equivalente más o menos a 2 carros, las vías, digamos, las autopistas, las guays, para que fuera más o menos el equivalente a dos carros que se pudieran cruzar, ¿no? Entonces, para eso midieron más o menos que el ancho de un carro, con un caballo o con un buey, pues serían más o menos, ellos calcularon 1,4 metros. Bien. Cuando en Gran Bretaña se empezaron a hacer vías del tren, muchísimos años después, obviamente, en 1700 y pico, dijeron, ¿y a qué ancho las hacemos? Pues al mismo ancho de las vías romanas, que son al final las únicas vías que se construyeron o que se fueron reparando a lo largo, las únicas carreteras que había en Europa. Entonces, el ancho de vía inglés es más o menos el equivalente a 1,4 metros, más o menos, a grosso modo. Vale. Cuando en Estados Unidos, ¿os acordáis que empezamos hablando de la conquista del oeste y tal? ¿Os acordáis las pelis esas que van tirando el ferrocarril de este a oeste y van tal? Pues los primeros ingenieros y las primeras industrias de ferrocarril que hubo en Estados Unidos eran británicas. Y entonces los ingenieros británicos que hicieron, oye, pues el ancho de vía americano que sea nuestro ancho de vía, 1,4 metros, porque así luego les podemos vender locomotoras, vagones y todo eso que ya fabricamos nosotros. Entonces los americanos usaron ese mismo ancho de vía, 1,4 metros. Obviamente el doble para 2 vías que se enfrentan. Cuando estás haciendo un ferrocarril de costa a costa o de donde sea, lo más pronto o más tarde te vas a encontrar con una montaña y vas a tener que hacer un túnel. Ese túnel se hace en medida, más o menos, de lo que mide la vía del tren, con una cierta holgura, un cierto ancho y tal. Vale. Hasta ahí. Entonces, los túneles de los ferrocarriles de Estados Unidos se basan en la medida de la vía inglesa, que se basa en la medida de la vía romana o del carro romano. Hasta ahí, vale, vamos bien, más o menos. El problema viene cuando empezamos a hacer cohetes y resulta que los cohetes, los más modernos, que son el Titan 4 y todo lo demás, se fabrican en Utah, Estados Unidos, pero se lanzan desde Cabo Cañaveral. Pues estos bonitos cilindros que se fabrican en Utah son tan enormes, tan grandes, todo eso no se pueden transportar por camión, hay que transportarlos por tren. Y obviamente de esos trenes pasan túneles. Entonces, el diámetro que tienen los depósitos de combustible de los cohetes más modernos y del que posiblemente nos termine llevando a Marte, tiene una cierta relación, pero la tiene, con el ancho de las vías romanas hechas hace 2700 años. Y si esas vías romanas fueran distintas en su ancho, este diámetro también sería distinto. Con lo cual, y con esto termino, pues eso, no es que los romanos llegaran a la Luna, pero si habéis visto últimamente alguna película de ciencia ficción, todas también tienen nombres en latín, ¿no? O sea, Marte, Apolo 11, Apolo 13, Alien, Predator, Alien versus Predator, ¿cómo se llama? Oblivion, Ad Astra, no sé, o sea, quiero decir, de eso sí hay películas en latín, ¿no? Películas, títulos que todos podemos mencionar en latín. O sea que a lo mejor el futuro es más romano de lo que pensábamos, un poquito más mediterráneo y tiene menos que ver con la conquista del oeste y tiene más que ver con que seamos conscientes de que no somos tan modernos y de que no hemos cambiado tanto y de que hay muchísimas cosas que vivimos en el día a día y que vemos en el día a día que son absolutamente romanas y que normalmente no las pasamos por alto. Como los días de la semana, simplemente. O sea, es decir, los días de la semana, hoy es
sábado, que es el día que ellos dedicaban a Saturno. Porque ellos veían 7 cuerpos celestes en el cielo. Y a cada uno era un dios, y a cada uno le regalaron un día. En el caso de sábado Saturno, se ha conservado mejor en el inglés, Saturday. El domingo era el día dedicado al sol, en inglés también Sunday, ¿no? Sunday, o en alemán Sonntag. El lunes era obviamente el día dedicado a la luna, lunes, luna. Martes a Marte, miércoles a Mercurio, Mercredi, se conserva mejor. En el francés, el jueves a Júpiter, Jovis en latín, el viernes a Venus, Vendredi. Los días de la semana los seguimos diciendo en latín. Lo que ha cambiado del sábado y del domingo cambió también en Roma, cambió también cuando nos hicimos cristianos. El sábado se le dio el nombre del Sabbat judío y al domingo se cambió el nombre a que fuera Día del Señor. En latín, Dies Dominicus. De ahí viene evidentemente el domingo. Y por cierto, el domingo se deja de trabajar porque el emperador Constantino, en el 321 a.C., no, digo, después de Cristo, perdón, dijo que el día del sol debía de dedicarse a descansar. El día solis, el domingo. Entonces, el descanso dominical, y mañana ojalá que, bueno, hay que ver las charlas, pero el resto del tiempo podemos estar descansando. Mañana, todos los domingos, pues ojalá que los pudiéramos pasar al sol, ¿no? O descansando un poco. Y bueno, con esto termino la parte charleta y ahora espero que intervengamos, que me tiréis cosas a la cabeza, que me preguntéis, que lo que queráis. ¿Quién se lanza? Ya he comentado antes el de las médulas. Utilizaban la tecnología para romper las montañas y en este caso también utilizaban la mecánica del fluido. Sí. Eso es una barbaridad. La tecnología que se utilizaba para ¿cómo se llamaba? Bueno, la traducción al español sería, la técnica se llamaba derribar los montes. Básicamente consistía en horadar la montaña de tal manera, hacer agujeros de gusano por todos lados y sostenerlos por maderitas. Y luego inundar todos esos túneles con agua a muchísima presión, con agua que viniera con un ángulo muy, da igual desde dónde la trajeran, con un ángulo muy inclinado de tal manera que ese agua, digamos, terminara de romper los túneles y hiciera que la montaña se cayera, literalmente. De hecho, Plinio, el joven, habla de qué manera somos capaces, los humanos, de transformar el paisaje sin ni siquiera saber ahí si luego hay oro, porque luego de esa arena, de esa montaña destruida, es de donde se terminaba extrayendo el filón que hubiera o no, pero la montaña ya la habíamos tirado. Obviamente mucha gente en esos túneles, cuando empezaba a caer el agua y todo lo demás, pues el último trabajador pues probablemente se quedara ahí, pero daba igual, todo lo puede la fiebre del oro. El tornillo de Arquímedes se denomina en mecánica como tornillo sin fin. El tornillo normalmente se dice sin fin, para simplificar. Y ese tornillo sin fin transforma un movimiento circular en uno lineal. Y se utiliza muchísimo en mecanismos. Pero se sigue utilizando. O sea, lo seguiremos utilizando mientras haya utilización. Máquinas de herramientas. ¿Sí? Hay muchísimos mecanismos que utilizan el sin fin. Yo estoy viendo de una temporada un programa que hace en español sobre la tecnología romana en los acueductos para llevar el agua a las ciudades que ellos creaban. Impresionante. Sí, sí. De hecho, creo que también fue Plinio el que decía que sí, que las pirámides son una maravilla, los templos griegos otra, pero que lo que de verdad es increíble de la civilización romana es su capacidad de traer agua desde donde sea hasta las ciudades. En Roma había, bueno, llegó a haber, por ejemplo, en la época clásica, 6 acueductos, y uno de ellos sería suficiente para abastecer Ceuta, por ejemplo, por supuesto el Escorial, lo he dicho algo dentro. Y en general, por ejemplo, en Pompeya, se sabe por la parte que está excavada, que nadie vivía más lejos de 100 metros de una fuente. Esto que nos parece muy antiguo,
bueno, a 100 metros de una fuente, bueno, ahora abro el grifo y tengo agua. Ya, pero es que en 1960 había muchos sitios en España todavía que no había agua corriente, que había que ir a la fuente o que iban los aguadores por las calles vendiendo agua. Y no solo eso, sino que cuando por fin hubo agua corriente, la gente ponía un grifo en la casa y ya está, porque ya era tan flipante el poder tener agua en tu propia casa que no se te ocurría que en vez de tenerlo en el patio y que de ahí hubiera que cargar el agua a la cocina y a los baños, pues que era mejor construir unas tuberías internas, ¿no? Tuberías que obviamente sí existían en Roma, que por cierto eran de plomo. Eso es lo malo. Pero sí, ese plomo malo, fijaros que por ejemplo en Latinoamérica fontanero se dice plomero y en Estados Unidos plumber, ¿no? Y de hecho ese plomo malo se utilizaba en la gasolina hasta hace 4 días. Aunque desde 1921 ya se había inventado un aditivo que podía sustituir al plomo de la gasolina, pero a los productores de petróleo les dio igual y se siguió utilizando hasta los años 80, envenenándonos. Ahora se supone que la OMS procura que estemos lo más lejos posible del plomo y no tengamos contacto con plomo. Pero quiero decir, las cañerías cuando se pudieron hacer se hicieron de metal más blando. Las pinturas también se utilizaba plomo. Sí. Y los pintores terminaban muriendo de una enfermedad que se llamaba saturnismo. Saturnismo, sí, sí. El plomo es un tóxico, pero es acumulativo y no se expulsa. Se va acumulando en el organismo y no se elimina. Son los metales pesados. Son los metales pesados, pero lo curioso es que el plomo, fuéramos tan ignorantes, o sea, en Roma sabíamos unas cosas que luego muchas se olvidaron. Otras hemos ido aprendiendo, pero sabíamos muchas cosas, lo del plomo blanco y el plomo negro se olvidó. Y claro, fíjate tú, ¿qué sentido tiene si sabemos que el plomo mata, que lo usemos en dentaduras? Seguimos siendo muy burros, seguimos utilizando... Sí, claro, pero quiero decir, pero al final es malo. O sea, quiero decir, cuanto menos estés expuesto... Y si tienes... elimina, si tú vas ingiriendo plomo con el tiempo... Con el tiempo, chispum, claro. Y luego, pero también seguimos haciendo cosas tóxicas. O sea, ahora estamos todos a 2 metros, llevamos mascarilla, no sé qué, ventilamos la habitación tal, pero luego, con un poco de suerte, nadie de aquí fuma, pero hay gente que fuma y el 16% de la gente que fuma tendrá cáncer y morirá de cáncer. Y seguimos fumando y no está prohibido fumar, ni a los fumadores les hacen estar a 2 metros de nosotros. Yo soy un exfumador y fumaba un Congo y no estoy de acuerdo con que se prohíba, pero sí es verdad que seguimos haciendo cosas tóxicas. Entonces, a lo mejor no era tan tonto lo de ponerse plomo para el buen aliento. Paco, estaba pensando en el tema del alcantarillado y Roma, ¿no? Porque, no sé, tengo la sensación que seguramente una de las culturas que empezó a desarrollar el alcantarillado de manera más intensiva para el uso en ciudades, tengo la sensación que Roma. Sí. Entonces me gustaría, si supieras algo de ello, que nos podrías contar. Poco os puedo contar. Era tan importante que había una diosa que se encargaba del alcantarillado, Cloacina, era la diosa de las cloacas. Y esto entronca, hay un historiador francés muy curioso y muy poco mencionado, que tiene un libro muy interesante que con un título muy feo, que es, con perdón, Historia de la mierda. Entonces, él plantea la hipótesis de que una civilización es más avanzada cuanto más lejos es capaz de enviar sus detritos. Entonces, según esa teoría, Roma era una civilización sumamente avanzada, porque obviamente lo que hace que una ciudad sea habitable no es simplemente que haya agua, que haya buen tiempo, que haya bares para comer, no, es que haya un sistema de alcantarillado capaz de sanear, por eso se llaman saneamientos, tanto el agua como el aire, como absolutamente todo. O sea, ¿por qué se muere la gente no sé si habéis leído el libro del perfume o habéis visto la peli? Es bastante peor. Pero quiero decir, es que son épocas sucias y asquerosas. O sea, o incluso en Hamlet, cuando se dice eso de que algo olía podrido en Dinamarca, porras, es que no había ni un baño en todo el puñetero castillo. Entonces, quiero decir, en cambio los romanos no. Los romanos desde el principio plantean, primero, en las casas de los que se lo puedan permitir, y si no te lo puedes permitir,
en locales públicos que haya baños que mediante corrientes de agua alejen aquello que no necesitamos, ¿no? Nuestros excrementos, que es la DIN, precisamente. Y esto para que la gente pueda vivir en la ciudad y no se contamine más de lo necesario. Pero sí, quiero decir, la cloaca máxima y las cloacas de Roma, hay trozos de la cloaca máxima que se construyó, por cierto, en época de Agripa, en el siglo I a.C., en época de Augusto Agripa, que hemos mencionado antes de pasar por el Panteón, que siguen en uso, gracias a ese cemento que hemos mencionado. Hay partes de la cloaca de la ciudad de Roma de hoy que siguen funcionando desde hace 2100 años y que están conectadas con las cloacas modernas. Y una cosa más, porque yo pienso leerme este libro, ¿no? Y no sé si en estos libros has mencionado alguna cosa acerca del ocio, los teatros y bueno, cómo esas grandes estructuras que utilizaban ellos para la diversión. En este hablo, va a eso un poco, esta es la historia de Hispania desde que tenemos el conocimiento de la primera civilización que hubo aquí hasta cuando pasamos a ser romanos. Entonces, sí menciono un poco a lo mejor un poquito de coña, pero es cierto el hecho en sí de que cuando por fin se pacifica España, después de 200 años de guerra, se construyen ciudades como Brácara Augusta, que es Braga en Portugal, o como Astorga, Mérida, que son ciudades que tienen, es a donde tienen que acudir, digamos, los nativos de otras ciudades de menor importancia a pagar sus impuestos y todo eso, y a por justicia, ¿no? Y a los tribunales. Y claro, en esas ciudades hay de pronto teatros, termas, anfiteatros, estadios, tabernas, bares, tiendas, y luego, claro, comparas eso con los castros gallegos y tal, que son muy bonitos, pero digamos que están un poquito muertos, carecen de una serie de servicios, y ahí uno se empieza a explicar un poco de dónde sale la romanización. O sea, quiero decir, comparas de tu aldea con Mérida y dices, oye, después de un fin de semana en el teatro, en las termas y todo eso, papá, tenemos que volver al castro de verdad, o sea, aquí se vive estupendamente. Entonces, un poco simplificando muchísimo, es una de las cosas que hace que posiblemente ese ocio, que es un invento romano, fijaros que en latín ocio es una cosa y ocio, negocio, es lo contrario. Lo bueno es el ocio. O sea, lo otro es la negación del ocio. Lo que para nosotros es bueno, tener negocios y todo lo demás, para los romanos era malo. Lo bueno es el ocio. Lo bueno es cuando estoy con mis amigos. Lo bueno es cuando estoy pintando o escribiendo o haciendo lo que quiera. Y lo malo es cuando me tengo que ir a ganar las habichuelas. Entonces, quiero decir, ese concepto hedonista, si queréis, en romano hace que evidentemente todo lo que sea bueno para el alma sea lo bueno de verdad, bueno para el alma, como el arte, como la cultura, y todo lo que es tener que currar para vivir, pues como dice la Biblia, es un castigo. Más cositas. ¿No se os ocurre nada más? ¿Cómo vamos de hora? ¿Y por qué se han perdido tanto? Has comentado, ¿no?, que en la Edad Media se perdió muchísimo conocimiento. Sí, yo creo que, fíjate, antes hemos hablado de los godos, pero quiero decir, las civilizaciones no son como nos lo enseñaron en los mapas, no es en este valle están los bárdulos y en este están los arebacos, o aquí están los romanos y aquí están los godos. En los mapas habría que imaginárselos como algo que se está moviendo siempre y que las civilizaciones entran en contacto unas con otras, unas mueven, otras pasan, otras son federadas. Entonces, evidentemente hubo ciertos problemas en el Imperio Oriental que impidieron que esa parte que todavía vivía de Roma pudiera socorrer, o a lo mejor no lo hubieran hecho nunca, al Imperio Occidental. Y en el Imperio Occidental, una serie de pueblos sin civilizar, como eran los anglos, los francos, los aranos, los vándalos, los suevos, digamos que fueron entrando, polarizando en la parte en la que Roma ya no podía
mantener el control del territorio. Entonces, fijaros que curiosamente los anglos, que son alemanes, van a dar lugar a Anglia, a Inglaterra. Los francos, obviamente a Francia, pero los godos no hicieron Gotia. Llegaron aquí y dijeron, no, esto es Hispania. O sea, esto era Hispania desde siempre y seguirá siendo Hispania por siempre. O sea, no pensaron ni se les pasó por asomo que pudieran cambiarle el nombre o que su civilización fuera tan importante como para cambiar el nombre de esa entidad a la que ellos habían venido, de hecho, por encargo de Roma para expulsar a los vándalos, suevos y alanos. Entonces, al final fíjate que todavía decimos iletrado, ¿no? Y también decíamos letrado para referirnos a una persona, a un abogado, todavía se utiliza ese sinónimo, pero medievalmente quiere decir alguien que entiende las letras, que es capaz de leer. Obviamente las tribus que venían de las estepas y todo lo demás no sabían leer porque no lo necesitaban. Tenían costumbres que se iban transmitiendo oralmente de padres a hijos, como en la muy remota antigüedad, y no sabían leer. Entonces, pues quiero decir, si de pronto estás en el Foro de Roma, acabas de asaltarla y hay un montón de papeles. En el Foro Trajano, por ejemplo, había 2 bibliotecas, una para libros en griego y otra para libros en latín. Pues, oye, vamos a asarnos unas salchichas, pues usamos este papel mismo para... Es decir, no se conservó casi nada de lo escrito, y lo que se conservó gracias casi a la corte de Carlomagno, cuando Carlomagno intenta recuperar Roma otra vez y hacer un imperio y tal. O sea que, quiero decir, se perdió, francamente, entre muchos motivos, y simplificando mucho, porque la gente ya no sabía leer. Fíjate que en Pompeya está lleno de pintadas, incluso soeces. Yo qué sé, esta tía es mala, para simplificar, o aquí el vino es muy caro, tal. Y en Alcalá de Henares, donde la bala está de Sertorio, también se han encontrado muchos trozos de cerámica en los que posiblemente esclavos escribían, decimos posiblemente porque por el tipo de lo que escribían no tiene mucho sentido, sino Pepe ama a Luisa, o aquí estuvo el sirviente de Lucio Cornelio. Pues está escrito. Igual, eso, si alguien hace pintadas, es porque la gente las sabe leer. ¿Buscamos pintadas en la Edad Media? Sí. La Sorbona se fundó con la biblioteca de la Sorbona se fundó con 135 libros, cuando ya era una universidad. O sea, que quiero decir, en la Edad Media la gente no sabía leer. O sea, ¿por qué no? Porque aparte, todo lo que quisiera saber ya te lo decía o bien el obispo de turno o bien el noble de turno, y porque por lo general el que manda nunca ha querido que el pueblo sepa. Y eso sigue pasando. Cuando hablábamos de la conquista del oeste y todo lo demás, yo a veces me enfado en el sentido que creo que nos han robado un poquito nuestra historia. A mí me enseñaron eso, los godos, los árabes y tal. A mi hija, en primero bachillerato, el año pasado que daba historia de España, 6 temas hablaban de 2 de los godos y 4 de los musulmanes en Hispania, y de toda la historia antigua, un tema. Y oye, nuestro derecho, nuestras leyes, obviamente se parecen más a las romanas que a las musulmanas, afortunadamente, ¿no? Y que están muy bien todas esas aportaciones, pero los godos, que para cuando yo era pequeño, eso, tenían que aprenderte la lista de los reyes godos, como si hubieran hecho algo por nuestra nación, y bueno, puedes decir, sí, vale, el primer rey de Hispania es Leovigildo, vale, pero es que el que haya un rey de Hispania no quiere decir que la nación haya nacido en el instante en que alguien se pone una corona, porque sus 4 amigotes dicen, tú eres el rey, ¿no? Y los godos no duraron nada. O sea, por ejemplo, no sé si sabéis que Bizancio, o el Imperio Romano de Oriente, reconquistó Italia, gran parte de Hispania y África, parte de África. Y la provincia esa de bizantina en España se llamaba Spania, casualmente, no se llamaba Bizancio, ni cosa parecida. Tenía la capital en Cartagena. Eso a mí no me lo enseñaron en el cole. Y ese imperio, esa parte, ese levante romano, pervivió hasta el año 624, más o menos. Y los godos acabaron en el 711 y entraron más o menos en el 400 y pico. Entonces, quiero decir, los godos no controlaron toda Hispania
hasta 90 años antes de que entraran los musulmanes y se los cargaran. Entonces, quiero decir, su influencia en la historia de una región, si queréis, que tiene más de 3.000 años o 4.000 años de historia, 3.000 y pico desde que se fundó Cádiz hasta aquí, pues no son tan importantes en el fondo. Pero si nos los hacían ver como algo ¡guau! Y no, señor, lo que importa es nuestra historia antigua, que es lo que nos está borrando, lo clásico, porque ahí es donde está la democracia, ahí es donde están los derechos fundamentales, el ser inocente hasta que se demuestre lo contrario, el ser juzgado por tus iguales, la inviolabilidad del domicilio, que estábamos hablando antes, de que ahora pretenden hacer una ley por la cual los inspectores de Hacienda puedan entrar en tu casa sin permiso de un juez. O sea, todo eso que están intentando desmontar siempre los que quieren mandar sobre nuestras leyes, sobre nuestros derechos, están atacando lo romano, y no es casualidad. Bueno, por ponértelo fácil, podríamos decir que el origen de verdad de España, no digo de la España actual, ¿no? Porque todo es un proceso, se podría decir que es romano, que es el origen, porque ese es el debate de siempre. No, empieza con los reyes católicos, empieza con los visigodos, ¿cuándo realmente podemos decir? Pues mira, yo creo que siempre dicen que Augusto es un poco el fundador de Roma y es el que vertebra el territorio y tal, pero los fenicios, bueno, en el Líbano se han encontrado tablas cuneiformes con el nombre Hispania, que es como los fenicios llamaban a España, a Hispania, a la tierra del norte. Posiblemente ese Hispania quería decir tierra del norte y otros dicen que no, que quería decir algo así como lugar donde se funden metales. Bueno, da igual. Esa Hispania fenicia de Cartagena o de Tartessos o tal, obviamente no tiene nada que ver con nuestra España, pero sí es el nombre más antiguo de un país de Occidente que se haya conservado. Antes hemos hablado de eso, como Alemania no existe hasta 1870 y en 60 años atacaron 3 veces a sus vecinos, 2 veces provocando guerras mundiales. Quiero decir, Hispania, ¿cuándo nace España como nación? Es otro tema que podemos discutir otro día, pero lo que es evidente es que Hispania como idea, aunque sea geográfica, mitológica, legendaria y todo lo demás, existe desde hace más de 3.000 años. Y de hecho, pues eso, cuando dicen, no, es que esto no surge hasta el siglo XIX. Bueno, si Colón va al otro lado y descubre una isla y la llama La Española, a lo mejor es porque tenía sentido eso. O si Cortés conquista un reino y lo llama Nueva España, es porque había otra España. O sea, entonces, si no, no tiene ningún sentido. Entonces, si para la gente que vivía entonces tenía entidad, yo creo que tenemos que respetarlo dentro de su o sea, sin hacer presentismo, sino cada historia dentro de su siglo.